Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hijos de sus icebergs, a este nuevo video. Debido a que muchas personas lo solicitaron, aquí traigo el video esperado. Con el objetivo de que las futuras generaciones conozcan más de la escuela, he decidido hacer un iceberg, un trabajo en conjunto con toda la comunidad de la Prepa 9. Muchísimas gracias a quienes propusieron y explicaron los datos cómicos, misteriosos, turbios y desconocidos para varias personas, y a quienes compartieron fotos y videos sobre la escuela. Muchas gracias a las páginas y grupos de la misma. Si conoces algún punto o información sobre los datos que verán a continuación, te invito a comentarlos. Finalmente, tengo que decir que muchos puntos son teorías o chistes, pero se hablará con el respeto que cada tópico merece. Ahora sí, bienvenidos al iceberg de Prepa 9. Nivel 1. Tótem. Es un atlante que fue recibido por María de los Ángeles, maestra de lógica del turno vespertino y exdirectora del plantel. El muy venerado tótem se encuentra frente a los F. En varias ocasiones, sobre todo en época de exámenes, los estudiantes realizan ofrendas hacia esta figura, pues se cree que te ayudará con las pruebas. Otra cosa que la comunidad hace es tirarle monedas, ya que, según palabras de los alumnos, da buena suerte durante todo el año. Jaime Maussan. Jaime Maussan, periodista egresado de la UNAM, famoso por ser investigador del ámbito extraterrestre y ser el creador de Tercer Milenio, programa dedicado al fenómeno OVNI, noticias y medio ambiente, es también egresado del plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. Rocha vs Escamilla. Este punto hace referencia a la pelea entre estos dos profesores de matemáticas. Es la pelea más famosa entre la comunidad de P9. Se dice que el profesor Escamilla alardeaba con grupos de área 1 diciendo que les enseñaría un teorema que difícilmente otro profesor haría. Lo llamó teoremón y comentaba que solo él lo puede resolver y explicar. Una de sus alumnas le dijo que conocía a un profesor que podía resolver ese teorema, así que ella y Escamilla apostaron 1000 pesos para ver si encontraba a esa persona. La alumna fue con el profesor Rocha a platicarle el asunto. Este le respondió que ese teorema era bastante fácil y que cualquiera que haya estudiado el primer semestre de cualquier ingeniería lo sabe resolver. Rocha, profesor de área 3, sabiendo por palabras de otros alumnos que Escamilla no daba clases a los grupos de área 3 y que hacía malos comentarios a las demás áreas y a los profesores de matemáticas de estas, anduvo buscando al profesor para confrontarlo, pues Escamilla se presentaba tarde a sus clases. Parece que un martes a las 2:30 de la tarde se suscitó el enfrentamiento. Solo un grupo de alumnos presenció esa batalla en persona. Muchos otros la vieron en video y los demás supimos de esa pelea por las imágenes y por la historia que les conté. El video se convirtió en los media al ser borrado el grupo en el que se subió originalmente, o eso se cuenta. Toña. Hace unos años en el plantel se encontraba una cafetería que se dice no tenía condiciones de salubridad muy buenas. La señora que lo atendía, llamada Toña, era muy buena onda y fue querida por la comunidad, pues cotorreaba con los estudiantes y en ocasiones te prestaba dinero si no contabas con él. A inicios de 2016, la misma Toña se comunicó con un alumno de la escuela para dar a conocer que había sido despedida por la directora, pues una nueva cafetería fue abierta por el plantel. Cafetería que tiempo después se descubrió tenía peores condiciones de salubridad, con precios altos a comparación del anterior, con un muy mal servicio y claro, sin la querida Toña. Con todo respeto a la banda, chingan a su madre todos. El PRIT de los H. Pues hay un PRIT pegado en el techo de los H. No sé si ya lo habrán quitado, pero ha estado ahí desde hace ya un tiempo y tampoco creo que alguien sepa quién lo pegó. Nivel 2. CLAM. A inicios de febrero de 2020, el Colegio Latinoamericano, conocido entre la comunidad como Prepa 10, sirvió como sede de las clases extramuros con el objetivo de que los alumnos pudieran recuperar parte de las clases perdidas ocasionadas por el paro de unos meses atrás. Varios estudiantes acudieron a tomarlas y de cierta forma a reencontrarse con los compañeros de grupo. Se estuvieron impartiendo durante aproximadamente un mes hasta antes de que comenzara la cuarentena. Cocodrilo. Esto se suele contar a los de nuevo ingreso en los días en los que la prepa realiza la semana de bienvenida, los que son los guías y te presentan las instalaciones. Al llegar a los laboratorios avanzados de ciencias experimentales, mejor conocidos como LACE, estos te dicen que en el jardín se encuentra un cocodrilo llamado Peter y es cuidado por los alumnos de temas selectos de biología para estudios de esta disciplina. Muchos han querido saber si es verdad aquello que se dice sobre el cocodrilo y se han aventurado a investigar en las inmediaciones de los LACE, pero no han regresado para contarlo.
Nah, mentira. Si bien es cierto que muchos han buscado, la verdad solo es una historia falsa que se cuenta en la prepa. ¿O no? ¿Debemos tener cuidado de no encontrarnos a Peter el cocodrilo al entrar a la alberca? Mario Enrique Corral hizo un post en el que la comunidad ha comentado algunos misterios de la prepa, y digo que han comentado porque la publicación ha revivido cada 6 meses desde hace 6 años. Parte de los puntos a hablar en el iceberg salieron de aquí y fueron explicados por los estudiantes. Y de confianza. A la prepa llegaron unas letras que conformaban la palabra confianza, estuvieron ahí un rato hasta que un día simplemente desapareció una de ellas, la I. Hay gente que dice que la profesora Dalia tenía la I, supuestamente se la llevó porque era la única letra que iba a ser destinada para la escuela, ya que cada una iba a estar en cada prepa de las 9 y ella la quería adornar chido. Paro N19. El día 12 de noviembre de 2019, parte de la comunidad estudiantil convocó un paro de labores después de una asamblea llevada a cabo en el auditorio. El detonante principal del paro fue por la falta de atención por parte de los directivos ante las múltiples denuncias de acoso dentro del plantel. El paro inicialmente se acordó que sería de 48 horas para después pasar a ser uno indefinido. Luego de varias mesas de diálogo entre directivos y representantes de la comunidad estudiantil, noticias sobre lo sucedido, destrozos dentro de la prepa y poco más de 4 meses de paro, se entregaron las instalaciones para que después las autoridades evaluaran el daño en las mismas. A un mes de acabar el ciclo escolar parecía que las clases presenciales en el plantel iban a llevarse a cabo hasta el próximo ciclo, pero a los días de que se acabara oficialmente el paro de labores, la cuarentena por COVID-19 dio comienzo. Rafa Polinesio. Con el comienzo de las clases virtuales, muchos youtubers y personas aprovecharon el momento para crear videos en donde se infiltraban en estas con el objetivo de ver la reacción de los alumnos y profesores y ver de qué manera se desarrollaba la clase con una persona ajena al grupo. Este fue el caso de los polinesios, quienes hicieron un video infiltrándose a las clases de sus seguidores. Rafa Polinesio fue quien entró a una reunión de un grupo de sexto en la que aparentemente se estaba llevando a cabo una clase de historia con el profesor Néstor. Tierra. Ah, bueno, esos productos, ¿no? Claro, sí. Oiga, pero bueno, yo estoy aquí, pensé que era una clase de física, solamente quería opinar del tema. Ya me voy, profe. Un güey en la banca. Una vez a un tipo se le ocurrió meter la cabeza entre el espacio que hay en las bancas del D. Estuvo ahí como 15 minutos hasta que unos prefectos fueron a ver qué onda y ya quién sabe cómo lograron sacar la cabeza de ahí. Nivel 3. Panteón Rococó. La banda inició en la Prepa 9 y sus integrantes son egresados de la misma. Se dice que eran porros y su imagen, un tanto rebelde, no le convenía a la universidad. Por ende no hay mucha información del paso de la banda por la prepa. Y desde que salieron de esta jamás se les permitió la entrada. Es un tanto irónico, pues ellos fueron quienes dieron la bienvenida a la generación 2021-2023. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Monel, guitarrista de Panteón Rococó, para desearles un muy buen inicio de ciclo escolar. El guapo de Pimpos. Se cuenta que había un chico alto, muy guapo, popular y sociable que se juntaba en pimponeras, el cual se perdió en las drogas y ahora es un indigente de por la zona. La caca en el espejo. Embarraron una caca en el espejo del baño de hombres. Esta foto es del 2014. No sé si fue una clase de déjà vu a la inversa o una cosa parecida a lo que me pasó, pues cuando yo estuve en la prepa de igual manera vi que alguien había embarrado una caca en el espejo. Hasta pensé que la foto era de ese día. El enviado de Dios. Por las inmediaciones de la escuela había una persona que consumía sustancias y decía ser el enviado de Dios. Pelea de Indalecio y Rocío. Al grupo 565 le tocó clase de historia con el profesor Indalecio y después le tocaba biología con la profesora Rocío. Un día el profesor dejó salir 5 minutos tarde al grupo y cuando llegaron a tomar la clase de biología la profesora no los dejó entrar. El 565 fue con Indalecio para decirle si podía hablar con Rocío sobre lo sucedido. El profesor explicó que los había dejado salir tarde, a lo cual la profesora respondió que eso no le importaba a ella y que no los iba a dejar entrar. Después le azotó la puerta en la cara al profesor y este solo se fue enojado a dirección. Zavala vs Campoy. Estos dos profesores de literatura se pelearon por una profesora rusa. Finalmente Campoy pudo ganar el enfrentamiento, la profesora ahora es su esposa y juntos escribieron un libro el cual están viendo en pantalla. Parque Lindavista le quitó terreno a PLB. La leyenda dice que el entonces alcalde de la delegación recibió un soborno para dar el territorio destinado al estacionamiento de la prepa. Muchos dicen que en realidad ese terreno no tiene nada que ver con la prepa, ni con Parque Lindavista ni con los vietnamitas, ex equipo de americano de la prepa. La verdad es que ese terreno y todo el predio donde se levantó la escuela fue expropiado para otorgárselo al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de la Clínica 24, la cual se encuentra a un lado de la escuela. Pero finalmente parte de ese terreno fue donado para la construcción del plantel. También se menciona que 2 años después del inicio de clases se dio una demanda de un particular que se ostentaba como único dueño del terreno hacia la UNAM.
Fantasma del auditorio. Es una de las leyendas más antiguas y sonadas de la prepa. Unos cuentan que se trata de una niña y otros cuentan que no, pero definitivamente se habla de que existe un fantasma en este edificio. Se dice que hace muchos años, en una presentación, un chico se subió al paso de gato del escenario. Al dirigirse a la altura de las butacas, el camino se rompió porque el techo del auditorio no es realmente duro. Al romperse, cayó en las butacas sobre las personas que ahí se encontraban. A estas no les pasó nada, pero el chico que subió murió ahí. La idea de que el fantasma sea una niña se debe a que, en base a las experiencias vividas por estudiantes que encontré acerca de este tópico, relatan que la zona en la que la actividad de este ente es más común es en el camerino de mujeres, con una puerta que se ha abierto sola en ya muchas ocasiones. También se cuentan experiencias de personas que escuchan el caminar de alguien en el escenario y el piano viejo que es tocado por algún ser. De las 4 ocasiones en las que yo estuve en el auditorio, y más específicamente en el escenario y en el camerino de hombres, no experimenté algo paranormal, pero les puedo asegurar que el ambiente se siente pesado, sobre todo en clases que en horario habitual se realizan al anochecer, es decir, que son las últimas del día, y también en fechas cercanas al Día de Muertos. Otra cosa que se cuenta acerca del auditorio es la existencia de túneles debajo de este y pasadizos que conectan algunas partes de este edificio. Aquí están algunas evidencias compartidas. Esperanza vs Aida. Sucedió hace un par de años en el 503. Un alumno de ese grupo se inscribió a una olimpiada de conocimientos de etimologías. La tutora de este alumno fue la profesora Aida. El concurso se llevó a cabo un día en el que Esperanza aplicó un examen, por lo que el chico no pudo hacerlo. La profesora Esperanza no le perdonó la falta y le puso NP en el periodo. La profesora Aida fue a hablar con ella y Esperanza insistió en no justificarle la falta, comenzando una discusión durante la clase. Después de mucha pelea, Esperanza se molestó porque le estaba quitando el tiempo. Aida se fue molesta y el estudiante tuvo que presentar obligatoriamente el extra de la materia. Finos y Respos. Se trata del camellón situado entre la avenida Insurgentes Norte y la prepa. Finos es el área de pasto que hay por la estación Éuscar del Metrobús, mientras que Respos es el área de pasto que está cercana al Metro Deportivo 18 de Marzo, específicamente cerca de los respiraderos, de ahí su nombre. Ponchito, director interino. El maestro Alfonso García Durán, conocido como Ponchito, fue director interino después de que la directora María de los Ángeles se vio obligada a renunciar. Ponchito, siendo el secretario general de María de los Ángeles, la traicionó para quedarse con el cargo, lanzando su candidatura, pero debido al conflicto y traición no pudo quedarse con este. Nivel 4. Lentes con cámara. Durante el paro del 12 de noviembre de 2019, los alumnos que se encontraban en las instalaciones descubrieron lentes con cámaras ocultas en la Dirección de Educación Física. Varias personas afirman haber visto a algunos profesores usando gafas mientras tomaban las clases de natación. Clases en las que se encontraban menores de edad en traje de baño. Condiciones de la cafetería. Otra de las cosas que durante el paro pudo verse fueron las malas condiciones de salubridad que se tenían en la cafetería. Entre ellas pudimos observar el estado en el que se encontraban las verduras, frutas, la parrilla y las carnes, entre otras cosas. Bien amigos, eso es lo que nos comemos todos los días en cafetería. ¿Qué es eso? Cubo. El cubículo estudiantil, o solamente cubo, es un espacio designado únicamente para los estudiantes. Cuenta con unas dimensiones algo pequeñas, pero al final es un lugar en el que puedes estar con otras personas que quieran distraerse de las clases. También podías acudir a este lugar si necesitabas alguna cosa para las clases, como las batas. La razón por la que está en este puesto es debido a los dos tipos de comentarios que existen sobre esta parte de la prepa. Mientras unos dicen que es lo máximo, pues ahí puedes estar sin ningún problema haciendo tus tareas, jugando uno o solamente para platicar con otras personas, otros dicen que no es un lugar agradable, pues el ambiente del lugar no es sano. Argumentan que quienes están ahí no te van a dejar entrar a menos de que conozcas a alguien que esté dentro, que si entras es muy posible que no salgas de la prepa en 3 años, que es un lugar en el que te encuentras a personas de izquierda y, lo que más se cuenta, es que en ese lugar puedes encontrar personas teniendo encuentros íntimos, consumiendo sustancias o incluso haciendo rituales. Cubo en realidad es un lugar en el que puedes encontrar a muchos tipos de personas, y en parte ambas opiniones están en lo correcto. Recomiendo entrar con tus compañeros, aunque sea una vez, para que tú mismo opines sobre este lugar. Pacto NP. El Pacto NP es uno de los puntos más conocidos entre toda la comunidad, no solo de Prepa 9 sino también en las demás prepas. Es una realidad la cual consiste en un trato. Si un profesor o trabajador de cualquier prepa es denunciado por abuso, acoso, etc., y la situación no tiene solución, terminan por moverlo a otra NP en la que no sea conocido.
La verdad es que el sindicato evita que los profesores y trabajadores puedan ser despedidos, y a la UNAM le resulta más factible rotar a estas personas que correrlas. Otra cosa de la que se habla respecto a este punto es que cuando una prepa entra en paro, las demás tienen la obligación de evitar que un paro suceda en sus planteles. Asaltos en pastos. La delincuencia es un punto común en icebergs que involucran los espacios públicos, pastos, de todos y para todos. Es un lugar en el que los estudiantes se reúnen para tomarse un respiro de la escuela y tomar otras cosas. A lo largo de toda esta zona de la cual ya hemos hablado y seguiremos hablando, se han suscitado asaltos hacia quienes caminan por ahí, sean alumnos o personas ajenas a la escuela, por lo que es necesario tener mucho cuidado, sobre todo en horas en las que la luz del día no sea suficiente para alumbrar las inmediaciones. Destapacaños de 27,000 pesos. A finales de enero de 2020 se dio a conocer que la prepa había gastado parte de su presupuesto en un destapacaños de alrededor de 22,000 pesos. ¿Será que verdaderamente el precio del producto fue de 22,701 pesos? Encontré un comentario que exponía la existencia de una clase de destapacaños, llamados destapacaños estacionarios, los cuales tienen precios altos, habiendo uno que ronda entre la cantidad gastada. Lo que más se cuenta y de cierta manera se ve aceptado como un hecho es que el destapacaños sirvió para desviar fondos. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Oralia vs Cantú. Solo pude encontrar esta foto sobre lo sucedido. Encubrimiento a acosadores. Es muy bien sabido que a muchas de las instituciones educativas se les hace más factible ignorar un problema que solucionarlo. Y uno de los más grandes problemas dentro de dichas instituciones es el acoso y violencia de género que sufren muchos de sus estudiantes. Este punto habla del encubrimiento que las autoridades realizan, encubrimiento a acosadores, encubrimiento a profesores, profesoras y estudiantes que han llegado a acosar a sus compañeros y compañeras. El dinero del tótem. ¿A dónde va el dinero que los alumnos avientan al tótem? Pues en muchas ocasiones se pudo visualizar a estudiantes que intentaban obtener las monedas con ayuda de hilos, cuerdas y otras cosas. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. Los vietnamitas. Este punto habla de una teoría la cual dice que a los del equipo de americano de la prepa, los vietnamitas que entrenan en el campo de atrás, les daban las respuestas de los extras. Se dice que los cacharon y por eso desapareció el equipo. No sé a qué se refieren o en qué año se hablaba de esto, pues actualmente parece que siguen entrenando. Grupo original de Facebook. El antiguo grupo de Facebook de la prepa, en donde se encontraba el video Rocha vs Escamilla, fue tumbado porque algunos usuarios subieron pornografía. Se rumorea que quienes se encargaron de tumbarlo fueron estudiantes de Prepa 3, otros dicen que fueron porros, pero nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Nivel 5. Receta de los orgasmos. Los orgasmos fueron una bebida que se podía conseguir afuera de la prepa. Funcionaban como una forma de intercambio junto a las hortas del volcán por alguna cosa que se perdiera en la prepa y el dueño quisiera recuperarla. Pero, ¿cuáles son los ingredientes para preparar esta bebida? En esta publicación podemos ver la que supuestamente es la respuesta: guayaba, fresa, jugo de naranja, piña, plátano, azúcar, agua y hielo. Agresiones policíacas. De este no encontré información, pero es algo que escuché durante los últimos días antes del levantamiento del paro, siendo este uno de los hechos que llevaron a su levantamiento. Según testigos y la propia compañera, decían que algunos policías se detuvieron frente a ellos y comenzaron a agredirla físicamente. La abogada del plantel de ese momento no actuó ante lo sucedido, mientras que los policías dijeron que se detuvieron frente a ellos porque supuestamente estaban bebiendo alcohol y consumiendo sustancias, y que en ningún momento la agredieron a ella ni a ninguno de los que la acompañaban. En los años que ya lleva la escuela y las personas que han estudiado ahí, con sus vivencias correspondientes, quizás no es la primera vez que haya pasado algo de esta índole. Explosión en laboratorio. Se dice que durante una práctica de química en el laboratorio ocurrió una explosión, y a partir de ese momento se prohibió llevarla a cabo. Abuso sexual a perro durante el paro. Se corrió el rumor de un supuesto abuso hacia un perro en una noche dentro del plantel durante el paro. El dueño dijo que llevó a su perro y que alguien empezó a masturbarlo. Quienes se encontraban ahí contaron lo que según pasó, y es que todos se encontraban bajo los efectos de la marihuana, y el perro del dueño empezó a subirse en las personas para restregarse en ellas hasta que llegó a la pierna de un tipo a quien no le importó lo que el perro le estuviera haciendo. Los demás le preguntaron por qué lo dejaba. Él respondió que era la naturaleza del perro y que no importaba si se quitaba, al final el perro volvería a subirse en alguien más. El tipo dejó que el perro se restregara hasta que terminó en su pierna. Sin embargo, hay capturas de comentarios que indican que esta persona sí efectuó este enfermo acto. Luis Miguel seduciendo chavas y llevándolas a moteles. Se hicieron varias denuncias públicas hacia este profesor y exfuncionario de la prepa por parte de alumnas y exalumnas del plantel en las que se exponían los tratos hacia estas.
Mon Laferte. En 2015, la cantante chilena Mon Laferte visitó la escuela. Cuentan que no la dejaron entrar y ella dio una especie de concierto afuera de las instalaciones. Luis Miguel intentó ser director. Luismi intentó ser director y se dijo que después de eso comenzó a tener problemas con una antigua directora que ganó el puesto en lugar de él. La razón por la que este punto está en el iceberg es debido a que, como lo vimos en un punto pasado, Luis Miguel fue acusado por abuso sexual. Lamentos en los H. Este punto puede hacer alusión a dos cosas. La primera es que el edificio H es conocido porque muchos alumnos han tenido encuentros en este lugar y los lamentos pueden ser los que ya están imaginando. La otra es que, por palabras de alumnos que rondan por los H, en ocasiones se llegan a escuchar a personas platicando, lamentos y gemidos extraños, además de que algunas puertas se abren solas. Lo aterrador de este punto es que sucede sin la presencia de gente en el lugar, y es que el edificio H está construido de tal manera que un pasillo largo divide los salones, la iluminación del lugar no es muy buena y, claro, no es el edificio más concurrido. E101. Una persona cuenta que a las 6:40 de la mañana en el salón E101, al lado del escritorio, se escuchan sonidos que asoció al arrastre de un objeto de metal muy pesado. También comenta que esto sucede todos los días a la misma hora. Deja un comentario si tú también has tenido una experiencia con este suceso. La capilla. En un punto de la prepa se encuentra una capilla que envuelve dos teorías acerca de su origen. La primera de ellas cuenta que durante la huelga del 99 se quemaron cadáveres en el basurero de la prepa y por eso se alzó la capilla. La segunda cuenta que los de intendencia lo construyeron porque son católicos. ¿Será esta última la razón de la existencia de la capilla? Nivel 6. Teodoro. Esta persona fue un profesor de la escuela, a quien se le atribuye ser el responsable de múltiples casos de acoso sexual hacia alumnas de sus grupos. Finalmente, tras lo sucedido en este video, en el que una chica, después de haber hecho denuncias que el cuerpo jurídico de P9 ignoró por falta de evidencia, se ve atacada por Teodoro, después de que éste quisiera arrebatarle un par de hojas que servirían como evidencia además del propio video. El profesor dejó de impartir clases en la escuela y ahora se desconoce qué ha sido de él. Es triste pensar en cuántas personas se vieron afectadas por las acciones de esta persona antes de que se le impidiera seguir laborando en el plantel. Secuestro a activista. Desconozco si lo siguiente será sobre este punto, pero encontré que el día 24 de septiembre de 2019, un estudiante de la preparatoria, integrante del cubículo estudiantil y alumno participante en asambleas y movimientos estudiantiles, fue privado de su libertad a las 14:40 horas. Algunas horas después, a las 19 horas aproximadamente, fue liberado cerca de la ubicación donde inicialmente fue levantado. Atemorizado por el suceso, no asistió a la escuela el 25 de septiembre y en ese día su madre recibe una llamada de un número desconocido avisando que le bajara a su desmadre y que lo seguían desde la prepa. El suceso es peculiar cuando se sabe que al compañero no se le sustrajeron ningún bien material, y de igual manera un médico confirmó que no había sufrido ningún ataque físico. El hecho desembocó en un paro de labores por parte de la comunidad al sentirse molestos y con temor. Presunta muerte de El Miedo. El Miedo, un personaje que rondaba por las inmediaciones de la prepa, un ser querido por muchos. Una persona que recitaba poemas, contaba chistes, datos curiosos y decía monólogos con el objetivo de sacar una moneda. Recordado por muchos como un buen narrador que sacaba sus pasos y con ellos te dejaba impresionado. Su poema más famoso era el titulado como Soy tu miedo. De ahí es que la comunidad lo llamara así. A inicios de 2020 se habló del desconocimiento de su paradero. Muchos dejaron de ver a esta persona y otros dijeron lo que ellos sabían. Se comentó que lo habían visto en la Merced y cerca del set número 1. Tristemente, hace 2 años, poco antes de que se levantara el paro N19, varios alumnos dijeron y confirmaron que El Miedo había fallecido. Hola, soy tu miedo. El sentimiento que no comprendes. El Mara intentó apuñalar a Luis Miguel. El Maravilla o simplemente Maravilla es una persona que puedes encontrar por la prepa, sobre todo en Pastos, lugar muy frecuentado por los alumnos para distraerse de la escuela, a veces de maneras peculiares, como lo vimos en puntos pasados. Un día antes de que sucediera el problema abordado en esta parte del iceberg, en el grupo de la prepa, el Mara había preguntado a quién querían que picara, a Saúl o a Luismi, porque en esos momentos se rumoreaba que ellos se prestaban a pasar a las chicas a cambio de algo. Muchos se lo tomaron a juego y escogieron a este último. En la tarde los de vigilancia, al haber visto la publicación y previniendo cualquier hecho que pudiera terminar de una manera fatal, taparon la entrada, pero no la puerta de salida. En ese entonces aún no estaban los torniquetes, así que el Mara pudo entrar con relativa facilidad.
En ese punto muchos dicen que en realidad no lo iba a picar, pero que sí lo iba a confrontar a puño limpio. Al entrar fue directamente a la oficina de Luismi, intentó romper la puerta a patadas pero no pudo y corrió hacia las canchas en su búsqueda, hasta que fue atrapado entre vigilantes, prefectos y hasta el profesor Saúl, quienes lo quisieron agarrar y someter. Lo tuvieron que amarrar con un cinturón y entre todos lo sacaron hasta llevarlo con la patrulla. Esta es la única foto que encontré del hecho. Motivo de los F. El edificio F es de los edificios más recientes de la prepa y en él se encuentran los salones con equipo de cómputo. Se encuentran justamente detrás del tótem, entre los edificios D y E, conectando con este último. El punto habla de algo que en algunos recorridos de bienvenida se contó, y es que el edificio F junto a los demás edificios forman la figura de un número 9, siendo curioso y desconocido para varios. Asaltos en esquina 18 de marzo. Como se comentó en un punto anterior, se han suscitado asaltos cerca de la escuela, específicamente en Pastos. Pero este no podría ser el único lugar en el que se darían hechos como estos. Y es que en la esquina 18 de marzo han habido asaltos realizados por un señor con un cuchillo cebollero. La razón por la que está en el iceberg es debido a que los asaltos han sucedido desde hace ya varios años, pero no se había resuelto el problema hasta que, según algunas personas, el señor dejó de rondar por el plantel. Los Plus. Los Plus son otra región de Pasto en la que las personas pueden concurrir. Es menos visitada que Finos y Respos y esa es la razón por la que este punto está en el iceberg, pues no es tan conocida. La caída del tótem. Aproximadamente a los 2 meses de haber comenzado el paro, a inicios de enero de 2020, algunas personas subieron fotos evidenciando los destrozos que la prepa había sufrido. Y sí, pudimos ver cómo nuestro querido tótem había sido cortado a la mitad. Este hecho no gustó a parte de la comunidad, pues significaba mucho para ellos, más que para los directivos del plantel. Lo más interesante es que después de su caída se suscitaron eventos que cambiarían por completo los años próximos. Probablemente recuerdas que a inicios del año 2020 parecía que una guerra estaba cerca, desatando el temor entre las personas. También es posible que recuerdes que en este tiempo se crearon los memes de Elsa. Y no menos importante, la cuarentena por COVID-19 daría lugar a comienzos del tercer mes del año. Bueno, pues la teoría dice que todos los eventos anteriores y otros cuantos fueron causados por la caída de este ser supremo. Venta de dulces. Algunos estudiantes venden dulces, postres y demás alimentos dentro de la escuela para obtener un ingreso que pueda ayudarlos a seguir estudiando o a comprar algo que requieran. La cuestión es que esta actividad no se permite en la institución, por lo que los vendedores deben tener cuidado al comercializar sus productos, ya que, en palabras de los mismos, los directivos los traían como si fueran narcotraficantes. Puede que sea una exageración, pero encontré un comentario que podría justificar un poco la razón, el cual dice que en algún momento sí se permitió que se vendieran dulces dentro del plantel, pero no faltó la persona que comenzó a vender sustancias haciéndolas pasar por dulces, siendo el motivo por el que dejaron de permitir llevar a cabo el comercio de productos. Y es que, según las leyes de la UNAM, la prepa no se puede usar como un lugar con fines de lucro. Fantasma en la fosa. Un ex miembro del equipo de esgrima relata su experiencia con el fantasma de la fosa. Él dice que, junto con sus compañeros, daban la charla de bienvenida al lado de la fosa, pues la zona de entrenamiento del equipo era precisamente ahí. El último grupo de la tarde al que le daban la charla pasó como a las 20:45, 20:50 aproximadamente, así que ellos siempre salían pasadas las 9 de la noche y eran los encargados de cerrar todo, los vestidores y la coordinación de educación física. Recuerda que se encontraban dentro de la sala de armas y escucharon como si alguien se tirara a la fosa. Muy sacados de onda fueron a ver qué ocurría, porque, en teoría, solo estaban ellos ahí. Cuando se asomaron no había nadie, pero el agua de la fosa se movía, como si alguien se hubiera tirado. Sin saber a qué se debía esto, él y sus compañeros se fueron rápidamente del lugar. Incluso, cuando estaban cerrando los vestidores, escucharon a alguien nadar. Ese punto se asocia a un triste hecho ocurrido en la fosa. El día 11 de abril del año 2000, un alumno falleció en la fosa. Según relatan estudiantes que presenciaron el fatídico hecho, ese día se encontraban realizando prácticas de natación quienes no sabían nadar, mientras que a los que sí sabían se les permitía echarse clavados en la fosa. Se cuenta que dicho alumno había ingerido alimentos un rato antes de comenzar con los clavados. Un alumno se percató de lo sucedido. Entró a la fosa para sacarlo y entre maestros y alumnos lo llevaron al hospital que se encuentra al lado de la prepa. Pero tristemente la presión del agua provocó su fallecimiento. Nivel 7.
El sabor de la Pumagua. El proyecto Pumagua tiene como objetivo el manejo eficiente del agua en las distintas entidades universitarias. En toda la prepa se encuentran estaciones de agua que puedes tomar o con las que puedes rellenar tus botellas. Lo interesante de este punto es que en muchas de las estaciones el agua tiene un sabor desagradable para parte de la comunidad. En otros tantos puntos el agua tiene un sabor diferente. Y en muy pocos el agua tiene un sabor realmente agradable. No llegué a confirmar si el agua de las estaciones sabía diferente, pero en efecto el agua de muchas no es del todo bueno. En palabras de los alumnos, la Pumagua de las estaciones cercanas a los LACE es la más rica de todas. Regulares. Ociel, el consejero estudiantil en 2019, fue el autor del meme. Esta persona decía que el paro no iba a servir de nada y comenzó con su plan para recuperar el plantel, dando a conocer que lo haría por las buenas o por las regulares. Posteriormente se subieron capturas en las que pretendía, junto a otras personas, hacer uso de material explosivo con tal de lograr su objetivo. Si las buenas eran los diálogos y las regulares se asocian a los explosivos, ¿cuáles eran las malas? Debido a su plan y a la forma en la que se expresaba en las capturas de los mensajes, los paristas y demás personas de la prepa decidieron hacer a Ociel un meme, pero sobre todo a las regulares. Cine como estética. Las estéticas son clases que los alumnos de cuarto y quinto año deben cursar. Existen para el desarrollo de las habilidades artísticas de los alumnos. En la escuela se imparten las estéticas de danza, modelado, fotografía, coro, música, teatro y cine. Sí, hace algunos años podías cursar cine como estética. La cuestión es que poco a poco dejaron de darse clases de esta materia. Hay quienes dicen que realmente se sigue impartiendo, pero que se han vuelto aburridas desde que el auditorio se les fue quitado. La cabeza de Pedro de Alba. El plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria es el que lleva el nombre de Pedro de Alba, quien fue director de la ENP de 1929 a 1933. Esta es una teoría que se cuenta por muchos, y es que, según estudiantes, la cabeza de esta persona se encuentra congelada en la prepa. Hay quienes dicen que se halla debajo del asta, pudiendo acceder atravesando la puerta que está atrás de las pingponeras. Otros dicen que está en los LACE, específicamente en los laboratorios de nutrición, junto al cuerpo de los estudiantes que desaparecieron intentando encontrarla. Las otras posibles ubicaciones son debajo del escenario del auditorio y dentro del busto de Pedro de Alba. Espionaje a Auralia. Con base en palabras de terceros, la profesora tiene una extraña obsesión por proteger uno de sus trabajos, cuyo contenido es desconocido. La supuesta razón es que a ella le robaron un trabajo muy importante y asumió que fue algún alumno que trabaja para la dirección de la UNAM, pero se cuenta también que fue una profesora de la misma prepa y del colegio de historia. Esto explica las actitudes de ella con algunos alumnos que presentan comportamientos, según ella, espías, y su poca o nula confianza con muchos de los estudiantes. Tipo se aventó del segundo piso. Hubo una vez en la que un tipo se aventó del segundo piso y mientras caía se pudo escuchar como decía: "Agárrenme, culeros, agárrenme". El tipo cayó sobre una jardinera y sobrevivió. El chavo que discutió con su maestra. Cuentan que un alumno se puso muy loco, probablemente estaba bajo el efecto de alguna droga, y agredió físicamente a una profesora y a los alumnos del salón. Esto hizo que se desalojara a toda la escuela. Expulsión de la UNAM a denunciantes de Teodoro. Se dice que a los estudiantes que denunciaron el caso los expulsaron de la UNAM. No se sabe la veracidad de esto, pero según cuentan, a la chica afectada por el hecho le dieron chance de presentar de nuevo el examen, y a sus dos amigos quienes grabaron el video sí los expulsaron por grabar y por subirlo a redes sociales. Potrero York. Debido a que no encontré más información sobre el punto, podemos suponer que Potrero York, o mejor dicho, los pastos de Potrero York son estos. Edificio A. Este es el mapa de las instalaciones. Si lo has visto ya te habrás dado cuenta de que el edificio B une a los edificios C, D y E. Ahora bien, ¿alguna vez te preguntaste dónde está el edificio A? La respuesta es más sencilla de lo que se cree. Si todavía no sabes dónde se ubica, es momento de que sepas que el edificio A es donde se encuentra el auditorio y las salas de conferencias. Árboles de Navidad. Antes, en diciembre, solía haber árboles de Navidad en el asta, hasta que un día el árbol se incendió completamente. Desde entonces jamás han vuelto a ponerlos. Fantasma del estacionamiento. Varios profesores son los que vivieron esta experiencia en el estacionamiento. Cuentan que hay una mujer que puede verse en esta zona, en ocasiones recargada en algunos carros. Al momento de que le hablan, ella desaparece. La profesora nos comparte su experiencia. Hace alrededor de ahora 15 años, una noche en que hubo eclipse de luna, cuando salía de la prepa después de las 9 de la noche, noté que en un bocho de vigilancia que no se usaba había una señora que estaba sentada en el asiento trasero. Ella era gordita, de cabello chino, morena, con un suéter azul marino y miraba hacia el frente fijamente.
Yo estaba estacionada justo al lado de ese coche. Subí a mi carro. Extrañada porque nunca había visto que alguien se subiera a ese bocho, me eché en reversa. La seguí viendo, incluso la saludé, pero ella no respondió. Seguía como hipnotizada. Di la vuelta para salir y la seguía observando. Había algo extraño. Luego me fui. Al día siguiente, cuando llegué a la prepa, fui a ver al bocho y para mi sorpresa vi que todo el coche estaba lleno de cosas. No había lugar para sentarse. Más tarde lo comenté con un profesor y me dijo que él también la había visto. Tiempo después otra profesora me dijo lo mismo. Ya no he vuelto a verla afortunadamente. Qué bueno que no me respondió el saludo. Túneles anexos. Por la prepa corre el rumor de la existencia de túneles que se conectan con la prepa y con algunas edificaciones cercanas a la misma. No encontré mucha información sobre esto, pero cuentan que uno de los lugares en los que posiblemente se encuentre un acceso a este lugar es debajo del auditorio. ¿Sabes más del tópico? Comenta si es así. Nivel 8. El acertijo de la prepa. A finales de agosto de 2019, en la prepa aparecieron varios carteles dispersos por todo el lugar. Estos papeles aparecían cada semana y venían con información en clave Morse. Yo participé en la decodificación de los acertijos y recuerdo que el primer cartel daba la introducción a la actividad, dando a conocer que quien descifre todas las pistas recibirá una recompensa. En el segundo se daba información sobre quién era el autor de dichos anuncios. Posteriormente, como a la tercera o cuarta semana, dejaron de aparecer los carteles. Y no fue hasta casi un mes después que volví a ver el acertijo, pero claro, me había perdido de los carteles anteriores. El disparo a Daniel. La comunidad sabía que ese profesor de educación física era un acosador, quien en una ocasión molestó a una chica y el padre de esta lo interceptó en el mini super ubicado en la esquina, a unos metros de la prepa. Al interceptarlo le disparó en la pierna. El profesor estuvo ausente un año. Intento de suicidio en los D. Hace como 15 años un chico se aventó desde el último piso del D y para sorpresa de muchos él sobrevivió. Clases de buceo. Parece que a partir del año 1994 y hasta el año 2004 el plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria contaba con un equipo de buceo, siendo el profesor Daniel Ramírez Canales el instructor de esta disciplina, la cual era practicada en la fosa y también en las costas, por lo que se organizaban salidas, por ejemplo, a Veracruz. 9 de septiembre de 2009 a las 9:09. Nadie recuerda qué pasó. Escudo hecho por el equipo de atletismo. El equipo de atletismo de la prepa elaboró un logo para representar a la escuela en las competencias interprepas de atletismo. Esto fue creando una letra A de atletismo, usando la letra P y el número 9, haciendo referencia a la prepa, resultando en el escudo que hoy simboliza el plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. Tipo se aventó del segundo piso por desamor. Alrededor del año 1993, un chico se aventó pues su pareja había terminado con él. Antes de aventarse gritó: "Te amo, Cindy". Cayó en una jardinera sobreviviendo, pero fracturándose una pierna. Lo expulsaron de la escuela y después del suceso los dos volvieron a ser novios. De maestra de inglés. Se cuenta que había una maestra que daba clases en el turno vespertino y que en algún punto del ciclo escolar dejó de asistir y nadie supo de ella, hasta que anunciaron que tristemente se había suicidado. Es así como llegamos a la parte final de este video. Un saludo a toda la comunidad de la Prepa 9. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden hacérmelo saber y si no también. Les recuerdo que pueden compartir este video con todos sus amigos. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.